Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este webinar que lanzamos desde Fundación Dédalo, desde Tudela, pero que hacemos, por supuesto, en colaboración con la asociación Somos Digital, con AUPEX en Extremadura y el Plan de Competencias Digitales de Extremadura, NCC Extremadura, que colaboramos conjuntamente para poder lanzar este tipo de actividades y esperamos que resulten de vuestro interés. Comentaros que hoy vamos a hablar sobre transformación digital y más concretamente sobre transformación digital en tiempos de pandemia. ¿Qué vamos a ver un poquito hoy? Vamos a ver cómo la pandemia, desgraciadamente, pero también gracias a ella, ha conseguido, digamos, acelerar la transformación digital. ¿Y a qué nos referimos con acelerar la transformación digital? Nos referimos a que hace un año, 2 años, la transformación digital estaba ahí. Nosotros desde Dédalo veníamos haciendo tanto formación como diferentes eventos y diferentes asesoramientos a empresas, a particulares, para mostrar la digitalización, ¿no? y que era algo que había que ir haciendo. Pero tanto empresas como particulares, digamos que lo veían como algo a medio o largo plazo, ¿no? Pero esta pandemia nos ha servido para ver que la transformación digital hay que hacerla ya. No tenemos que esperar, sino que es algo que es el día a día y es algo que necesitan la mayoría de empresas y también, por supuesto, particulares para poder entrar en el mundo digital, para poder desarrollar, actualizarse y realizar todas las tareas y servicios de una manera más cómoda, más rápida y todas las ventajas que nos puede suponer. Como os he dicho, muchísimas gracias a todos. Ya vemos que estamos ya unos cuantos. Muchas gracias a todos desde Fundación Dédalo. Muchas gracias a Somos Digital, muchas gracias a AUPEX y Plan de Competencias Digitales de Extremadura. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Juan Luis Pérez Rández. Juan Luis Pérez Rández es comunicador, experto en marketing digital, director de La Locomotora Digital, su empresa, y colaborador habitual también de Fundación Dédalo, y nos va a mostrar qué es esto de la transformación digital, cómo las empresas llevan un tiempo, ¿no?, transformándose digitalmente, pero en estos tiempos que estamos viviendo todavía más, ¿no? Y responderemos a algunas dudas, ¿no? ¿Están preparadas las empresas y los ciudadanos para esta transformación digital? Iremos viendo a lo largo del webinar qué podemos hacer, qué servicios podemos lanzar, qué herramientas podemos utilizar para poder tener una buena transformación digital y poder estar, digamos, en el siglo XXI digitalizados total o casi totalmente, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Luis, por colaborar de nuevo con nosotros. Y una última cosa antes de dar paso a nuestro ponente, y es que nos gustaría que este webinar, así como todos los que hacemos, sea un webinar participativo, no sea un monólogo por parte del ponente, sino que podáis participar en él, podáis levantar la mano con la aplicación, podáis escribirnos por el chat, como he visto que vais haciendo, y podéis ir preguntándonos las dudas e iremos respondiéndolas a lo largo del webinar. Si no se responde en el momento, no os preocupéis, que estaremos al tanto de esas posibles dudas para ir hablando sobre ellas. Buenas tardes, Juan Luis, Buenas y te tardes. cedo la palabra. Muchas gracias. Vale. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario. Es un seminario que, como ha dicho Mario, pide un poco vuestra colaboración, que cualquier pregunta, duda que podáis tener, pues la podamos resolver, ¿vale? Y sin más, vamos a comenzar este seminario. Comenzamos un poco. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la transformación, como decía Mario, de la transformación digital. ¿Qué vamos a ver? Lo primero de todo, vamos a ver una pequeña introducción, sobre todo para ver esta pandemia, a qué nos ha conllevado, qué está sucediendo, en qué situación nos encontramos. Hacer una foto de la situación en la que nos encontramos. Luego hablaremos un poco de las ventajas que nos ofrece la transformación digital. Hablaremos de también desventajas o por lo menos desventajas o errores que se producen con la transformación digital. Daremos algunos tips para mejorar esa transformación digital y luego hablaremos de un término que está muy de moda, que es la resiliencia digital. ¿En qué consiste? Me parece importante que va a ser breve, es decir, un poco la ponencia, pero
vamos a intentar dejar un tiempo para luego responder a vuestras preguntas. La idea de todo, sobre todo de la transformación digital, que siempre me preguntan, oye, Juan Luis, este tema de la transformación digital, más que herramientas que ha comentado Mario, de herramientas que a todo el mundo nos llenan de herramientas, pues ahora estábamos comentando, creo que más que la herramienta es la estrategia que vamos a seguir, que siempre enfocarnos a tener un objetivo claro para desarrollar nuestra transformación digital y tener una estrategia adecuada para llegar a conseguir esa transformación digital. Sin más, comenzamos. Ha cambiado la pandemia y ha cambiado la forma de relacionarnos. Tenemos ahora una distancia de 2 metros, distancia personal. Las oficinas, hubo un momento en que no se podía ir a las oficinas. Está cambiando ese modelo de trabajo. Es decir, hemos pasado de trabajar conjuntamente, de espacios colaborativos en las oficinas, a trabajar con espacios líquidos, es decir, a utilizar espacios en las casas de cada uno, en las oficinas reorganizar todo para espacios más individualizados, pero por otra parte también esto nos ha conllevado a estar más relacionados entre nosotros, a estar más comunicados a través de, en este caso, todo el tema de las videoconferencias, el estar conectados constantemente. Entonces, por un lado, hay una distancia personal, física, pero por otro lado, esta pandemia nos ha llevado a tener mucha más comunicación, a estar en hilo más directo con todos los compañeros alrededor de nuestros puestos de trabajo. Seguimos viviendo esta pandemia y hay muchos de los elementos que han venido para quedarse y muchos de ellos, pues como hablábamos, son digitalmente, hemos evolucionado y, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos anteriormente y que hablaba con mi compañero Mario de Fundación de Dado es todo, por ejemplo, todo el tema de la nube. Antes sí estaba la nube, trabajábamos ciertas cosas en la nube, pero ahora es indispensable o imprescindible trabajar en la nube. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo en casa, muchas veces también vamos a la oficina un poco, pero luego volvemos otra vez a casa, entonces tenemos que tener un espacio, tanto estemos en un sitio como en otro, porque antes igual estábamos totalmente en la oficina, un espacio donde podamos compartir nuestros elementos de trabajo, donde podamos tener seguridad con nuestros espacios de trabajo. ¿Vale? Entonces, estos puntos son importantes. También nos movemos en un entorno de incertidumbre. Como bien digo, un poco esta es la introducción a esa transformación y en ese momento de incertidumbre de que a veces no sabemos qué va a suceder, qué cambios se van a producir. Estamos viendo, por ejemplo, que la hostelería, que es uno de los sectores que más ha sufrido, que constantemente se producían cambios, pero también a nivel de empresas. ¿Por qué? Porque constantemente va cambiando. Esta evolución también digital en la que nos hemos tenido que readaptar ha hecho también que constantemente vayan saliendo nuevas cosas, constantemente se vayan mejorando procesos, sobre todo de comunicación internos, procesos de almacenamiento de datos, y esto hace que esta incertidumbre, que no sepamos hacia dónde va a tender el mercado, hacia dónde vamos a ir, que estemos constantemente en alerta. Y esto hace que nuestro proceso de formación, en este caso digitalmente, siga o evolucione constantemente. Por ejemplo, uno de los aspectos que ha cambiado esta pandemia y debido a esta incertidumbre que no sabíamos cómo comunicar y demás, es el aumento progresivo, por ejemplo, del formato vídeo, que ya estaba, que era uno de los formatos más importantes, pero ahora una empresa, si no utiliza o trabaja bien este formato de vídeo, está perdido, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque cada vez consumimos más vídeo, cada vez estamos por ejemplo, no tenemos la presencia física y tenemos que comunicar todo, por ejemplo, a través de un vídeo, ¿vale? Entonces, esto hace que constantemente, por ejemplo, con esta incertidumbre, el desarrollo, por ejemplo, en materiales de vídeo, pues se haga pues mucho más o se acelere muchísimo más, ¿vale? Por otro lado, también en esta pandemia, estoy dando unas pequeñas pinceladas de las cuestiones que están sucediendo, que las redes sociales crecen
constantemente, ¿vale? Es decir, el consumo de estas redes ha crecido constantemente. En parte por dos maneras. Evidentemente hemos pasado más tiempo en casa y hemos tenido más tiempo, el consumo de Internet ha subido considerablemente. Pero también esto ha surgido también que las redes sociales han acudido al rescate de por lo menos tener un hilo de comunicación con nuestros clientes. Claro, normalmente estábamos físicamente, muchos había una relación física con esos clientes y al no poder tener esa relación física con esos clientes se ha producido que la única manera, una de las posibilidades que se tenían era a través de las redes sociales, tener una comunicación. En este caso, yo siempre he valorado que la pandemia hemos pasado miedo, ¿vale? Y muchas marcas lo que han hecho con las redes sociales, en lugar de una venta pura y dura, lo que han hecho ha sido entretener. Y a las marcas que han entretenido o que han estado constantemente subiendo contenido, han sido marcas que han salido reforzadas con esta pandemia, ¿vale? ¿Por qué? Porque han estado al lado de ese cliente. Es un poco el decir, ¿vale? Es decir, estás en los buenos, también en los malos momentos, y si han sabido comunicar. Ha habido marcas que han desaparecido del mapa, que no han querido comunicar o que no han sabido. ¿Por qué? Por un poco este proceso de transformación digital que les ha pillado, como comentaba Mario, pues igual les ha pillado un poco lejanos. ¿Por qué? Porque no tenían un plan. Las marcas que sí que tenían un plan, ¿vale? Es decir, que seguían su cauce con las redes sociales, han sabido readaptarse mucho antes que las que no tenían ni un plan, porque para estar en redes sociales o para realizar una estrategia digital tenemos que tener un plan, una idea hacia dónde queremos ir, qué objetivos queremos conseguir. Entonces ha habido marcas que no sabían o que estaban muy perdidas. Eso es uno de los problemas que ha habido en esta transformación digital, que transformación digital luego veremos, no es solo poner unas herramientas o solo incluir redes sociales. Estas son una parte de lo que es una transformación digital que implica a toda la empresa, a todos los espectros de la empresa, ¿vale? Y en este caso, como en pues cualquier cambio que hagamos, tiene que ser un cambio con una idea, con unos objetivos detrás, con una estrategia o con unas acciones determinadas que pueda haber. En este caso, como bien digo, uno de los grandes errores que hay en las redes sociales o que cometen las empresas es no tener una hoja de ruta con las redes sociales. El para qué me van a servir estas redes sociales. De nada vale que utilicemos muchas herramientas, que utilicemos muchas redes sociales si no tenemos un objetivo con cada una de esas redes sociales, ¿vale? Entonces es muy importante, más que las herramientas que utilicemos, es el cómo vamos a utilizar esas herramientas o el para qué vamos a utilizar esas herramientas. También es importante en este, y ahora lo hablábamos también antes de la charla, pues hablábamos de diferentes software y demás, la necesidad del ahorro, del low cost, pues, en todo tipo de aspectos, pero también lo que ha sido la pandemia es que ha optimizado herramientas que son herramientas de pago, herramientas gratuitas y, por ejemplo, mucha gente ha utilizado herramientas gratuitas, por ejemplo, como nos puede ofrecer Google. Las herramientas como pueda ser Google Meet, pueda ser Gmail, bueno, todas las herramientas Google Drive, ¿vale? Entonces, también me parece importante que cuando planteemos esa transformación digital lo hagamos desde una perspectiva viendo o planteando la crisis que hay en estos momentos, ¿vale? Es decir, que es importante la necesidad de ahorro o de ajustar el gasto en las inversiones que realizamos. Entonces, en este caso es bastante importante ajustarnos a estos parámetros, ¿vale? También en esta pandemia, y es la introducción, que era un poco la transformación en tiempos de pandemia, también tenemos que valorar un poco, y hablo un poco en general, una tendencia a consumir lo cercano, ¿vale? Eh, y podéis decir, Juan Luis, ¿y esto a qué le llamas para esa transformación digital? Pues me parece, y en este caso pongo el mercado de abastos de Tudela, ¿vale? De donde somos, que también
ha sufrido para ellos o ha servido también para una transformación digital y de encontrar oportunidades. Esta crisis ha sido negativa para muchas empresas, pero también para otras, como siempre cualquier crisis, para algunos resta, pero para otros suma, ¿vale? Y hemos detectado hemos visto también en este caso que, por ejemplo, empresas muy pequeñas que no estaban nada digitalizadas, como pueda ser un puesto en un mercado, pues bueno, han visto cómo ellos podían de alguna manera aplicar o transformarse digitalmente. ¿Cómo? Pues simplemente con una pequeña página donde la gente podía hacer sus pedidos, con el WhatsApp recibiendo pedidos, ¿vale? Y sobre todo el tener un CRM de esos datos, es decir, de sus datos, de sus usuarios que compran habitualmente y que les puedan mandar sus pequeñas ofertas o que se lo van a recoger acá o que se lo llevan a casa, ¿vale? Entonces, esa mezcla entre esa tendencia a lo consumo, a lo cercano, a lo local, porque no se podía salir, pero también han aprendido o han identificado esa oportunidad también de mejorar y de automatizar procesos, porque una oferta se la pueden mandar vía móvil o vía newsletter a toda esa gente o a toda esa de una vez, ¿vale? Y no tener que la gente venga a ellos al mercado, es decir, adelantarse ellos e intentar conseguir esos usuarios o esos clientes que fuesen al mercado de esa otra manera, ¿vale? Entonces, también la crisis o la pandemia nos ha servido para esa transformación, identificarla en oportunidades de negocio, ¿vale? Y entonces, aunando esa transformación digital con tendencia a consumir lo cercano, pues ha producido que muchos comercios hayan salido beneficiados, aunque también es verdad que muchos otros pues han visto perjudicados clarísimamente. También ha sido importante que esta digitalización ha sido de una manera más humanizada. ¿Y por qué digo este caso? Porque nos ha tocado convivir. Nos ha tocado convivir en esta pandemia y convivimos con nuestra familia, porque hemos estado en casa conjuntamente. Pero también la posibilidad de las nuevas tecnologías, lo que nos permite, tanto las videollamadas como las videoconferencias, pues igual nos ha permitido que este proceso de digitalización, ¿vale? Nos ha hecho más cercanos a mucha gente que igual antes de la pandemia no estábamos tan cerca de ellos, porque pues o no teníamos tiempo para quedar con ellos y esta pandemia también ha surgido pues que hemos estado más en contacto con ellos. Esto también ha pasado en las empresas. En muchas empresas, aunque estemos al lado, es decir, al lado de otro, sucedía que teníamos poca comunicación y eso los procesos se veían mermados porque, vale, estabas al lado, pero como estás en la vorágine del día a día, en cambio, con estas herramientas en las que se ha querido involucrar a todo el mundo en muchas empresas, ¿vale? Lo que hemos conseguido es que hemos conseguido digitalizar procesos, pero de una manera más humanizada. Es decir, que todo el mundo esté cara a cara, que se vea, aunque no esté físicamente, ¿vale? Que no sea tan frío como el hecho de simplemente una llamada o por voz, sino que se veían físicamente físicamente no, virtualmente, pero por lo menos se veían lo que son las caras y demás. Entonces, ha surgido también esta digitalización o este proceso un poco más humanizado que siempre se le achaca a todo el mundo online esa parte de humanización, ¿vale? Es decir, de hecho, muchas tiendas, sobre todo tiendas de moda, han implementado la compra por videollamada y por los datos que dan son datos que aún no está muy implementado la compra por videollamada, pero sí que esas compras son compras de gran valor, compras que salen muy satisfechas ambas partes. ¿Por qué? Porque es un híbrido entre la facilidad de poder realizar esa compra a través de una videollamada y también el poder tener un poco de contacto con la persona, ¿vale? Que te está explicando lo que te quiera, lo que quieras conseguir
en la tienda, ¿vale? Es decir, es un híbrido que intenta sacar lo mejor de una parte y de otra, ¿vale? Otro de los aspectos que ya es importante que lo tengamos un poco en cuenta por todo es el respeto a lo sostenible. Es decir, que esta pandemia ha generado una corriente con la idea de respetar todo lo que es sostenible, ya sea packaging, ya sea cuando realizamos cualquier producto y demás, pues que haya una concienciación. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, uno de los grupos de snacks que han sido uno de los grandes beneficiados durante esta pandemia, hablaban de que acaban de sacar en sus patatas marina, el envase cero libres o que no tiene nada de plástico el envase, ¿vale? Es decir, que unas patatas son las primeras patatas en España que realizan un envase sin nada de plástico. Entonces, me parece también que por tenerlo un poco en cuenta, es decir, dentro de esta transformación digital y demás, que veamos todas las aristas o todos los prismas a la hora de plantearnos esta transformación digital, porque nos puede dar inputs para nuestra empresa, y este es uno de ellos, que cualquier cosa que hagamos o cualquier cosa que cambiemos o necesitemos cambiar, que tengamos en cuenta este aspecto. Otro de los aspectos también al hilo de estos, que igual no son tan comunes en el mundo, de la transformación digital, pero que los tenemos que tener en cuenta, es la importancia de la ciencia y la sanidad, ¿vale? Es decir, que cada vez ocupan un papel más importante y más relevante. ¿Por qué lo incido? Porque esto sí que ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque nos están avisando. Esta es una primera pandemia, pero de muchas otras que puede haber. Entonces, la ciencia, la sanidad, todo lo que lleva o conlleva relacionado, es importante que lo tengamos un poco en cuenta, ¿vale? Al final, la digitalización, como veíamos, pues se ha acelerado, ¿vale? Este proceso se ha acelerado bastante. Desarrollo también de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de todos estos elementos, ¿vale? Que nos están ayudando. Ahora, por ejemplo, con todo el tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que más está cambiando es en el mundo de la industria. La industria que evoluciona hacia la industria 4.0 es uno de los pasos más importantes que se está desarrollando, y está utilizando la inteligencia artificial para leer códigos a través de pequeñas cámaras, para ordenarlo, para robots por donde tienen que robots colaborativos, es decir, que ya no son robots que van independientemente, sino son robots colaborativos que colaboran con el ser humano. Esto es súper importante en esta transformación que ha surgido, sobre todo en los almacenes, que hemos visto que durante la pandemia se ha seguido sirviendo. Entonces, en muchos, el tener un gran planteamiento de inteligencia artificial, de que vaya desarrollando claramente, pues ha hecho que hayan sido más competitivos y hayan sido mucho más rápidos en este sentido. Sin ir más lejos, os pongo un ejemplo como pueda ser Homa, una marca deportiva, que su valor evidentemente está en sus prendas deportivas, pero donde más han invertido últimamente no han sido en utilizar prendas con unos tejidos mejores, que van haciéndolo poco a poco, pero sobre todo donde más han invertido ha sido que sean muy competitivos en el almacén, es decir, que en el momento que llega el pedido van unos robots, cogen las ropas de los diferentes pedidos y lo trasladan, ¿vale? Entonces, en ese sentido, han dado un paso de gigantes, ¿vale? Es decir, es su valor competitivo. Otro de los elementos también en esta transformación ha sido la personalización, ¿vale? Que sobre todo hemos llegado a una personalización única, ¿vale? Es decir, a hacer pedidos únicos, porque es una de las tendencias más claras o más importantes. Sí que como hemos pasado de tener físicamente o de estar físicamente pues a tener que hacer una web y demás, una gran
papel importante es el de la experiencia de usuario, ¿vale? ¿Y qué me refiero? Y esto les ha pasado a muchas empresas con esa transformación digital, y una de las transformaciones importantes que ha sido el tema de cómo yo me presento a otros clientes, ¿vale? Y aquí es importante esta experiencia de usuario y el testarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a presentar a alguien cara a cara, le estamos viendo la cara, como estamos apoyándonos sobre una imagen, pero le estamos explicando de voz. Y en cambio, durante esta pandemia se ha tenido que mandar muchas presentaciones de empresas o muchos vídeos, ¿vale? Sin nada más que un pequeño correo. Entonces, esto ha cambiado también, es decir, tenemos que adaptarnos y que la experiencia de usuario sea diferente, es decir, que el que lo vea por primera vez lo entienda de una manera sin tener que explicarle nada. Por eso las presentaciones, los vídeos han tenido que cambiar para mejorar esa experiencia de usuario. Y esto es importante, ponernos siempre en la parte del otro, es decir, como alguien que va a recibir mi información, porque cuando yo voy a explicarlo no necesito igual determinadas explicaciones o determinados apuntes, pero si no voy, de alguna manera ese vídeo o esa comunicación que hago tiene que ser más valiosa y tiene que ser propia para que no tenga otro tipo de explicaciones, ¿vale? El canal de logística también importante, en este caso primordial, ¿vale? Lo pongo también un poco porque aparte de la transformación digital en muchas ocasiones con muchas empresas que se han transformado, que han evolucionado su modelo de negocio a un modelo también online. En este proceso la logística ocupa un paso importante. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que, por ejemplo, el tema de la verdura, fruta, ha sido una demanda y ha habido un crecimiento muy elevado en esta pandemia, pero exige una logística totalmente diferente a la de entrega en un comercio pequeño. ¿Por qué? Porque exige que esté en frío, en la cadena de frío, y que esta fruta o esta verdura llegue al día siguiente en las mejores condiciones, ¿vale? Entonces es importante en este caso tener una logística buena, ¿vale? También, pues, bueno, os doy unas pequeñas pinceladas como el aumento de la experiencia de compra por automóvil, ¿vale? Este paso me parece importante, la colaboración entre empresas. Esto ha hecho también que esta pandemia, con esta transformación digital, el estar todos interconectados, ha hecho que aumente la colaboración entre empresas. ¿Por qué? Porque se ha producido que todas las empresas están digitalmente o ya están de una manera conectadas entre sí de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla, ¿vale? Es decir, empresas que hasta hace poco no conocían modos colaborativos de simplemente utilizar un Google Drive con un documento para poder compartirlo entre ellos para un trabajo determinado, algo que nos parece igual obvio ahora, pero que hace unos meses no era tan obvio. Entonces, ha producido una colaboración entre empresas y que ha producido que haya sinergias entre ellas y que puedan colaborar pues, con determinados productos o con determinadas estrategias de logística o otro tipo de cuestiones. Entonces, este es un paso muy importante que se ha conseguido a través de esa transformación digital, ¿vale? Simplemente, por ya acabar esta introducción, ¿vale? Sobre qué era en este entorno de la pandemia, es importante que hablemos de la teoría de las R's que se hizo tan conocida en la pandemia, que uno es rápida adaptación, que es adaptación rápida o muerte, ¿vale? Es decir, la digitalización de las empresas es obligatoria, abre nuevas oportunidades. Es como os decía, las empresas que se han adaptado, las empresas ahora, sobre todo que ahora estamos en un proceso, yo siempre pongo el ejemplo de Nokia. Nokia era número 1 en ventas y no supo adaptarse al mercado, no supo detectar los cambios que se producían en el mercado y que se pasaba de un teléfono estándar, un teléfono móvil, a un smartphone, ¿vale? Donde tenía muchas más funciones. En el momento que, evidentemente, las empresas más pequeñas tienen mayor adaptación al cambio, pero ahora lo tienen que hacer todas sí o sí, sobre todo con una digitalización, con tener los datos constantemente, tener los datos en la nube, el que puedas mirarlo. Sin ir más lejos, os pongo un ejemplo. Había una empresa
hace poco, que no ha pasado tanto tiempo, que ellos metían en un Excel todos los datos de la producción y demás. ¿Qué pasa? Que como ellos no estaban la fábrica y las oficinas en sitios separados, pues abrían el Excel, lo cerraban, lo abrían desde el almacén, lo volvían a cerrar, bueno, pues y lo pasaban por email, pero no lo tenían actualizado a tiempo real. Simplemente con un Google Drive, con un Excel de Google, lo tenían actualizado automáticamente. Es más, están en su casa, está trabajando la fábrica y lo pueden ver desde su casa. Si esto es muy sencillo ya, pero es muy sencillo, pero ha habido empresas que no lo sabían o que no lo detectaban, ¿vale? Es decir, y digo esto porque es algo muy sencillo, ¿vale? Esto hace que los cambios además van a ser cada vez más constantes, ¿vale? Y lo que hoy nos funciona puede que mañana nos deje de funcionar. Y esto es importante, que tengamos que saber readaptarnos rápidamente. Luego, otro de los elementos es la relación. Es vital la reconfiguración de las relaciones con los clientes consumidores, dar la sensación de cuidado, de vinculación, que aporte más allá del producto, ¿vale? Que tenga una relación. Tenemos que intentar, es lo que os decía, ha habido empresas que durante esta pandemia han conseguido que ese vínculo con esa marca sea mucho más fuerte, porque les han entretenido, porque ha habido charlas que les han dado y que han estado a gusto, ¿vale? Es decir, y que entonces se ha unido. Por ejemplo, un canal que ha crecido mucho durante la pandemia ha sido la radio. ¿Por qué? Porque al estar más en casa y la radio crea vínculo, porque te están hablando, ¿vale? Entonces, todos los medios han crecido, pero uno de ellos que hacía tiempo que no crecía tanto ha sido la radio. Pues lo que os digo, la marca lo que busca, es decir, si queremos fidelizar, lo que tenemos que buscar es una relación más allá de la propia venta del propio producto, ¿vale? También otro de los elementos de las R's es la retención, ¿vale? Que en este caso es defender un poco o tener un plan de acción para defender esos clientes, ¿vale? Que hemos tenido y sobre todo en una época en la que el precio influye bastante porque pasamos a una época complicada, ¿vale? Entonces es importante. Y luego, sobre todo, reactivación, que ha habido un parón poco a poco, pero tenemos que tener un plan. Es decir, vale, ha pasado todo esto, vale, ¿cuál es nuestro plan? ¿Quedarnos de brazos cruzados o readaptarnos? ¿Cómo? Por ejemplo, ha habido restaurantes que han dicho, vale, yo que vendía esto, pero ahora voy a vender esto. ¿Por qué? Porque me he readaptado a lo que pueda vender. Es decir, si antes vendía comida buena y tal, pero igual ahora tengo que vender bocadillos igual más deluxe, pues muchas empresas también, igual su tipo de negocio va a tener que cambiar. Entonces tenemos que buscar esas oportunidades, ¿vale? O esos cambios. Seguimos con esa teoría, que había más cosas. La rentabilización es el momento de pagar por el trabajo, es decir, de rentabilizar todo lo que hagamos, ¿vale? Es decir, que es un momento porque ha habido en la época de crisis, todos nos volcamos para todo, ¿vale? Pero ya es el momento de, si se trabaja, se paga. Es decir, que ya ha habido, yo he sido el primero en que he dado cursos gratuitos y demás, pero ya un momento en que tenemos que superar todos y para ello tenemos todos que colaborar y pagar por el trabajo realizado, ¿vale? Por las cosas. Recolocación, todos los modelos de negocio han de ser revisados. Es decir, también con estas oportunidades que nos brinda la digitalización, el que podamos cambiar modelos de negocio, pues tenemos que ver cómo nos podemos adaptar en ese caso, ¿vale? Resonancia, que es la idea de ese branding emocional, de cómo cuido yo a mis clientes, cómo miro ese engagement con los clientes, ¿vale? Cómo puedo hacerlo de alguna manera. Y luego remontada, que la idea es, podemos estar mal, pero tenemos que planificar y marcarnos el objetivo de tenemos que salir de esta de unas maneras o de otra, pero sobre todo con la mejor cara posible, ¿vale? Sin más, un poco era esto lo que quería hablaros, esa introducción sobre
la pandemia, ¿vale? Que nos ha dado diferentes puntos de vista y demás. Pero ya en este caso era, ¿vale? La transformación digital en pandemia, ¿vale? Vale. Hemos visto un poco lo que es la pandemia, pero vale, ¿qué es la transformación digital? La transformación digital es un proceso, ¿vale? Por naturaleza estratégico y diferenciado. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con estratégico? Que la transformación digital no hace referencia a voy a cambiar unos ordenadores o voy a poner la nube. No, no, es que cambia en cada empresa, es totalmente diferente, pero lo que tiene que ser es, vale, antes hacíamos los procesos o hacíamos las cosas de una manera y ahora los vamos a hacer de otra manera. Ese es el verdadero cambio de la transformación digital. No es el yo coloco, claro, que eso va a consecuencia de, lo que tenemos que pensar es que si ponemos una nube para poner archivos, esto lo que va a hacer es que vamos a crear un proceso de trabajo para que no esté en un ordenador y se pierdan esos datos y demás. Si vamos a tener una tienda online, porque vamos a intentar tener otro canal de venta. Es decir, que siempre todo con unos objetivos marcados y la transformación digital implica a toda la empresa. No solo es pongo una web o pongo unas redes sociales, sino que implica a toda la empresa. Porque si tú tenemos una tienda online, tenemos que ver primero la gente de marketing o tal, pero también la gente que hace productos para ver cómo lo va a vender el producto, la gente también de la logística de la empresa, ¿vale? Entonces, esto es importante. Tiene que ser diferenciado. Cada empresa es única y cada empresa tiene unas casuísticas o unos puntos totalmente diferentes a los otros. No puede ser una transformación digital genérica, porque uno puede tener unas necesidades porque mis comerciales están todos fuera y necesitan unas determinadas tablets o lo que sea. Es decir, que cada uno en su punto es totalmente diferente, ¿vale? No vale para cualquier organización. Es más, cada transformación debería ser única. Por eso, sobre todo, el proceso de transformación digital es estratégico, ¿vale? Es decir, implica a toda la empresa y lo que hace es cambiar los procesos, cambiar la visión que tiene la empresa. Se hacían las cosas de una manera, se van a hacer las cosas de otra manera, con otro planteamiento. La comunicación se hacía de una manera y ahora la vamos a hacer de otra manera, siempre en pro de la mejora, ¿vale? ¿Qué ventajas? Y ahora vamos a qué ventajas y luego qué desventajas o errores se pueden cometer en la transformación digital. Como ventajas nos movemos, se crean nuevas metodologías de trabajo en las empresas, tanto para los clientes como para trabajadores y usuarios, ¿vale? Es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque si estamos todos conectados en la nube, nuestro cliente puede ver todo momento que le dejemos toda la información para que él la vea y no tenga pérdidas. O nosotros como propios trabajadores veamos lo que hacen nuestros compañeros, ¿para qué? Para que nosotros sepamos en qué momento está el trabajo y si le podemos ayudar o si hay un embudo de trabajo de mucha gente. Esto es importante, ¿vale? Que esos procesos de trabajo, esto lo que nos ayuda es a diferentes metodologías a la hora de trabajar con los clientes. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo muchas veces o estas metodologías de transformación online, el cliente en todo momento sabe en qué situación está su trabajo, porque puede entrar a un espacio compartido donde lo compartimos y él puede ver todos los pasos que ha habido, ¿vale? Entonces es una comunicación mucho más directa y un proceso que para ellos en algunos casos es sorprendente porque antes veían el trabajo con el resultado final, ¿vale? Mejora también la experiencia del cliente, ¿vale? Es decir, nuestro propio cliente, porque, como os decía en mi caso, mi cliente ve que está más integrado en el proyecto, que ve el resultado paso por paso, que no se lleva un susto al final, ¿vale? Pues todo esto, extrapolarlo a todos los casos, podemos conseguir que nuestro cliente esté más contento y que su experiencia con nosotros sea mucho más satisfactoria. Esto también favorece el trabajo colaborativo, lo que decíamos, es decir, el tener la facilidad con estas herramientas de conectarnos, de poder poner en común, hace que
fluya mucho más ese trabajo colaborativo, el que también tengamos en la nube o que tengamos todos un mapa de qué trabajos hay pendientes, hace que, oye, pues mira, esta persona tiene mucha carga, vamos a intentar ayudar porque tenemos que conseguir estos objetivos. Eso también influye que ahora trabajamos también por objetivos. ¿Por qué? Porque ese engarce con el trabajo colaborativo, de que lo veamos, lo tengamos todos visualizado, hace también que nos marquemos metas, nos marquemos unos determinados objetivos. Por eso no son las herramientas son los instrumentos, pero lo que cambia es la mentalidad o el pensar en cómo vamos a trabajar, cómo vamos a realizar determinadas acciones. Los departamentos trabajan mucho más interconectados con un foco en común y eso lleva a la orientación de la innovación también. Esto lo veíamos claramente hablando con un amigo que es director de marketing de Lego en Reino Unido. Él me decía, para cualquier campaña que desarrollemos está toda la empresa. Eso sí, las reuniones son muy cortas. Porque, ¿cuál es el objetivo? Vamos a plantear esta campaña, darnos feedback todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está en el departamento de logística puede decir cómo le podría favorecer mandar las cosas. El de marketing da su visión, pero luego también el departamento de investigación pues dice cuáles son las tendencias del mercado para que entre todos realicen campañas mejores, ¿vale? Entonces, cuanto más influencia haya de unos sitios y de otros, mucho mejor. Por ejemplo, en el mundo de digital, por ejemplo, muchas veces hemos trabajado a veces con arquitectos y demás y te dan su otra visión, que es una visión muy creativa, pero es una visión de espacio también para las webs, cómo mejorarlas y demás, y eso lo que hace es que el resultado final sea mucho más interesante. Lo mismo que departamentos trabajan conjuntamente, ahora esto ha fomentado, como decía anteriormente, a la colaboración entre empresas. Eso hace que pues, el I+D+I de determinados productos sea mejor, porque, por ejemplo, esto que os comentaba del Grupo Apex también se ha compartido con muchas otras empresas. ¿Para qué? Para que ellos puedan adaptar este proceso que es bueno para el mundo porque es un cambio a nivel mundial de tendencia de cuidar más el planeta y demás, pues que utilicen materiales o utilicen packaging de una manera mucho más eficiente para el medio ambiente. ¿Vale? La tecnología también permite dar respuesta mucho más rápido a los cambios que se vayan produciendo. ¿Por qué? Pues porque vamos viendo nosotros, conforme nosotros avanzamos también, la tecnología avanza, los programas se complementan, los programas se hacen mejores, ¿vale? Esto sin ir más lejos, hace unos años sería impensable hacer las videoconferencias o este mismo curso, este mismo seminario o webinar que estamos haciendo, que no se colgase, es decir, que todas las infraestructuras funcionen, ¿vale? Que podamos interactuar, hablar, ¿vale? Pues esto hace que vaya dándonos respuesta a la tecnología, lo mismo que los ordenadores son más potentes, se pueden hacer vídeos mucho mejores que antes, ¿vale? Es decir, todo fluye mucho mejor. Las posibilidades también que ofrece las posibilidades del Big Data, del análisis de los datos, ayuda a la toma de decisiones, reduciendo el error. Es decir, cada vez, por ejemplo, en el mundo online, tenemos la posibilidad de infinitos datos en campañas publicitarias de las redes sociales, tanto de Facebook, de Google, en nuestra propia página, cuál es nuestro producto más vendido, cada cuánto compran nuestros clientes, cuál es el ticket medio de nuestros clientes. ¿Esto para qué nos ayuda? Para hacer previsiones. Si, si nosotros sabemos cuánto generamos, oye, si hacemos un poco más de publicidad, pues generaremos un poco más. ¿Cuál es el ticket medio? ¿Cuánto va a durar la vida de un cliente? Utilizar los datos. Esto lo que nos hace es también que reduzcamos ese riesgo. No es infalible, pero sí que no nos tiramos a la piscina y no hay agua. Evidentemente nos tiramos a la piscina sabiendo qué consecuencias va a tener, ¿vale? Es decir, y esto nos lo ofrece las posibilidades del Big Data con todo ese tema. Vale. Bien, una vez hemos visto un poco las ventajas que nos suponen la transformación digital, más que desventajas, le llamaría a veces problemas que nos han surgido con la transformación digital.
Uno de los problemas o desventajas es la constante necesidad de evolución al ritmo de la industria. Y va muy rápido. Pongo aquí un Ferrari porque va muy rápido, porque a veces nos podemos quedar descolgados. Yo lo hablabas, es decir, eh, en poco tiempo, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a las campañas de Facebook, el algoritmo de Facebook cambia constantemente y ves que hay veces que la campaña 2 semanas funciona y a la tercera deja de funcionar porque han cambiado cosas, el tema de las cookies y demás, el ritmo es muy alto porque te tienes que poner, es decir, tienes que identificarlo rápidamente ese problema y cambiarlo porque si no deja de funcionar esas campañas. Y como eso, muchas más elementos, es decir, dentro de la industria, que si nos quedamos obsoletos, es decir, la propia tecnología, lo que nos vale ahora, tú miras atrás 4 años y es inservible o no sirve para nada. Entonces tenemos que estar evolucionando constantemente y de forma muy rápida. Entonces, esto puede producir que si no estamos bien preparados, que nos quedemos descolgados, ¿vale? Respecto a la industria. En muchos casos, depende del tipo de empresa, las inversiones son altas. Es decir, porque si no ha habido ese proceso de renovación constante, claro, renovar todo de cero exige grandes inversiones, ¿vale? Y estamos en una época en la que el realizar inversiones, pues lo hacen determinadas empresas. Simplemente os pongo las que van bien, se lo pueden permitir. Hace poco salía una noticia aquí en Navarra que Grupo Apex invertía 4 millones de euros, me parece que era, porque quería mejorar pues todo el tema de la industria 4.0, quería mejorar toda su producción, que fuese más operativa, más rápida, que también los pedidos estuviesen más integrados en la nube y demás. Bueno, pues se pueden permitir esas inversiones, pero si no, exige unas inversiones muy elevadas. Este es otro de los problemas que hay con la transformación digital, resistencia al cambio. Lo llevo haciendo así de mucho tiempo, ¿por qué me vas a cambiar a este programa? Que tengo que aprender este programa, yo con mi Excel me funciona perfectamente y demás. Entonces, esto es lo que hablábamos también y que comentaba anteriormente. La transformación digital tiene que ser a todos los estamentos, a todos los niveles, y son los propios directivos, el propio dueño el que haga ver o ejerza de líder para que ese cambio o esa transformación o esa resistencia al cambio sea menor, ¿vale? Entonces, me parece interesante en ese caso que ese cambio sea también desde arriba y que explique el porqué de ese cambio, siempre desde un punto de vista de comunicación. Simplemente veo que estáis también algo en el chat marcando y demás. Ahora contestaremos porque queda poquito para que acabe la ponencia y ya dejamos para preguntas. Ya son además las 6 menos 10, ¿vale? Los errores, y esto iba al hilo de lo que decía, falta de liderazgo los directivos, ¿vale? Leyendo un libro del éxito de Netflix, en el que pues, cuenta un poco cómo se gestiona la empresa, habla de las libertades que se dan en la empresa, pero habla también muy bien de que a veces no son los empleados los que fallan, sino la falta de liderazgo de esos directivos, de que no se tienen ese carisma o esa calidad para poder trasladar a los empleados pues, lo que quiera transmitir la propia empresa. También otro de los errores es que no vamos a hacer este cambio, no vamos a hacer esta transformación y se subestime a los competidores porque no van a llegar, ¿vale? Algunos tips de cómo hacer la transformación, simplemente daría tres etapas. Etapa 1, definiría el valor, ¿vale? Es decir, ¿cómo hacemos esto? Pues, asegurar que la alta dirección está integrada en este cambio, en este proceso de cambio de transformación digital. Establecer objetivos claros y ambiciosos. Se crean nuevas formas de trabajo, hacia dónde queremos llegar, qué queremos conseguir con estos cambios, ¿vale? Y
se deberán asignar unas inversiones concretas, ¿vale? Para mejorar lo que hay o para crear nuevos negocios, porque pueden ser dos vías. Un nuevo negocio o un tal, vendo online o vendo en físico y ahora quiero vender online, o quiero mejorar mi fábrica con modernizándola y demás, ¿vale? Entonces, en este caso, definir el valor. La segunda etapa es lanzamiento y valoración, que sería proyectos, crear dentro de esos objetivos determinados proyectos, pues el proyecto de la transformación de la web, el proyecto de los cambios de ordenadores en todo en red, el proyecto, es decir, ir por proyectos, ¿vale? Poco a poco para que se vayan cumpliendo. Tener un equipo, pues una persona encargada, que normalmente se llama CO2, Chief Digital Office, ¿vale? Que es el coordinador de esta transformación digital, ¿vale? Que es el que tenga esas habilidades necesarias y que haga de integrador en la empresa, ¿vale? Y que capte las necesidades que tienen los propios empleados para poder desarrollar esos proyectos, para mejorarlos, ¿vale? Dentro de esas formas de trabajo ágiles, ¿vale? Pues utilizar o impulsar productos, utilizar nuevas herramientas, ¿vale? Es decir, que también, evidentemente, si hacemos un cambio, que haya posibilidad de herramientas, es decir, que si alguien tiene que, nos conectamos todos desde casa tal, no haya portátiles o no haya, no haya buenas conexiones o la nube no tenga el acceso todo el mundo a todos los documentos, pues que se dé herramientas posibles, ¿vale? Y luego, esto es importantísimo, que haya una cultura, es decir, que no solo sea un cambio sin más, sino que esto ya esté integrado en la forma de trabajar, es decir, que se trabaje en la nube, que se trabaje contra un servidor, que haya reuniones periódicas. Yo, por ejemplo, mantengo unas reuniones periódicas cada X tiempo, tanto con mis colaboradores como con mis clientes, pues que eso al final es una cultura, es decir, esto se hace, no hay ni que preguntar si va a haber otra reunión o no, porque siempre cómo son las reuniones, con qué estructura, con qué fin, ¿vale? Y luego hacer un análisis, ver si eso está funcionando correctamente, si se necesita formación para la gente, que es muy importante, porque a la gente muchas veces se le ha dado, vale, transformación digital, vamos a cambiar todo esto, y dice, bueno, ¿y con qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Y si esto está funcionando, pues ir cambiando esas estrategias que había antes a estrategias más actuales, ¿vale? En estos tips que hablaba de cómo hacerlo, alcanza toda la empresa, que como indicábamos, eh, importante que conozcamos el negocio y que escuchemos a los empleados, que es mucho más que comprar e instalar tecnología, es un paso más, ¿vale? Y luego, una de las cosas importantes, y que si no Mario me riñe si no lo digo, es que tengamos presente siempre la seguridad, que esta transformación implique también que nuestros documentos, todo esté seguro, ¿vale? Es decir, que eso no es que esa apertura, ¿vale? A todos los empleados, que haya mayor conexión de comunicación, pero que se realice de una forma lo más segura posible, ¿vale? Y esto es otro de los últimos puntos ya, que prepárate para aumentar el ritmo, porque constantemente vamos a estar cambiando y desgraciadamente o no, esto ha venido para quedarse y el ritmo ha aumentado. Mucha gente dice, es que trabajamos más o trabajamos de otra forma, pues esto se está haciendo notar. Simplemente como punto final, que me parecía interesante, hemos hablado de las ventajas de la transformación digital, de algunos errores o desventajas que pueda tener, que le pueda producir porque no estemos al tanto, con un concepto que dentro de este cambio, ¿vale? Este proceso de cambio, como es el de la resiliencia digital, ¿vale? Que es la capacidad de una organización de adaptarse rápidamente a las interrupciones de negocio, aprovechando las capacidades digitales, no solo para el resto de operaciones de negocio, sino también para crecer y capitalizar las condiciones cambiadas. Es decir, tenemos que ser camaleones, adaptarnos rápidamente. Y aquí el que no se adapte rápido, el que no intuya las oportunidades del mercado, se quedará atrás. Entonces, dentro de esta resiliencia es importante para tener éxito en la economía digital actual y
integraría 3 puntos para esta rapidez del cambio, que es la comunicación, tener mucha comunicación con nuestros clientes para detectar oportunidades, con nuestros propios empleados, la seguridad, es decir, que vele por todo, y esa comunicación entre los empleados, entre los potenciales clientes, nos va a producir que innovemos constantemente si conseguimos esa integración. Como decía una marca de lechugas, de bolsa de lechugas importante, me decía, mira, Juan Luis, nosotros seguimos siendo número 1. ¿Por qué? Porque innovamos todos los años. Lanzamos al mercado 20 productos, de los que se quedan 1 o 2, pero si no innovásemos 20 productos o estuviésemos constantemente haciendo cosas nuevas, nos pasarían por encima, por precio, por determinadas cosas. Pero sabemos que somos los números 1 y como yo tenemos que actuar e ir siempre por delante, ¿vale? Pues esa premisa es importante en este mundo tan cambiante y aplicable a la resiliencia digital.